Gracias, Rosita. Muy buenas días todavía, sí. No, ya, tarde ya. Muy buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación a dar inicio a este panel que yo siempre llamo un conversatorio porque es una charla con conocedores de este tema. Ustedes vieron en el transcurso de la mañana todo el panorama de su sector, cómo están las cosas, cuáles son las recomendaciones puntuales, un repaso a los indicadores, un repaso a lo que fue la situación compleja que todos ustedes vivieron este año y que seguramente siguen viviendo todavía las consecuencias de lo que ha sucedido y mirando con mucha expectativa al futuro, mirando con mucha expectativa lo que viene porque ustedes saben la coyuntura política que está atravesando el país, tenemos un proceso electoral enfrente, hay muchas preguntas, muchos interrogantes sobre cuál va a ser el papel de un nuevo gobierno frente a este sector. Pero como bien lo decía Rosita, este es un panel para que ahora hablemos del agro, para que hablemos de este sector que representa más o menos el 10% del PIB, ¿no? Del PIB nacional, que genera alrededor de 5 millones de empleos en el país y demás. Y vamos a tocar temas que ya se mencionaron, pero que vamos a profundizar gracias a que tenemos aquí al doctor Juan Camilo, al doctor Bedoya, a Xiomara y a nuestros representantes de Dixie. Así es de que yo les auguro un excelente panel, escuchemos con mucha atención lo que ellos nos quieren decir. Y yo siempre ofrezco algo que casi nunca se cumple porque nunca alcanza el tiempo, y es que dejo unos minutos por si hay alguna pregunta, pero eso casi nunca pasa, pero igual yo les genero la expectativa ahí por si acaso. Bueno, de nuevo muchas gracias a los panelistas por haber aceptado esta invitación. Y quisiera comenzar con una pregunta en general para todos y luego quisiera irme puntualmente con algunos de ellos y volver a algunas preguntas generales. Y la primera pregunta que quisiera hacer para darle vida ya a este foro de la agricultura en el futuro de Colombia y cuáles son los desafíos que se presentan es ¿cómo ha avanzado la productividad y la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, doctor Bedoya, en el país? ¿Y cuál es y debería ser el papel de la agricultura en la construcción de un país más seguro y más competitivo en términos alimentarios? Acaba de salir el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, no sé si lo vieron, que pinta unos escenarios que me sorprendió mucho cómo coinciden con lo que ustedes acaban de decir acá, de esos desafíos que hay en temas de tecnología, pero ojo, ya se están metiendo mucho con el tema de inteligencia artificial para el agro. Adelante. Bueno, Ernesto, primero que todo, Rafa, Rosita, a todos los presidentes de los comités arroceros, qué bueno estar acá. En una semana vamos a estar en este mismo escenario en el Congreso Nacional Agropecuario, así que espero que repitan Hotel Hyatt y nos acompañen también. Va a ser muy interesante, vamos a tener una agenda muy nutrida y a propósito de lo que dice Ernesto, de cara a las elecciones y a la importancia de nuestro voto, no solamente en la carrera por la presidencia, sino también en el Congreso de la República. Y un saludo muy especial a mis compañeros panelistas y a Xiomara. Ernesto, esa pregunta va para una respuesta muy larga, pero yo le voy a decir algo que le dije ayer a un candidato a la presidencia, que lo invitamos al Congreso de la SAC y me dijo, oiga, no, es que yo voy a ir para el Congreso de la Cámara de Infraestructura. Entonces le dije, uno sin cemento sí vive, pero sin comida no hay vida. Y esto no es menor en el sentido en que cuando uno habla de seguridad alimentaria, sin comida no hay vida. Y acordémonos de lo que pasó en la pandemia. Y como sin comida no hay vida, también hay que decirlo que la suerte de los productores de alimentos de nuestro país depende de la salud de los consumidores. Ayer salió el dato del PIB del DANE y ustedes vieron lo que ocurrió pues, con el caso del arroz, que lo mostraron esta mañana, pero cuando uno mira lo que pasó con cultivos permanentes, lo que pasa con el sector pecuario, tenemos una dinámica de un crecimiento bien importante, no necesariamente asociado a la rentabilidad, arroz y papa es el caso perfecto para lo que pasó en el primer semestre de este año, pero ahí es donde viene una palabra que usted mencionó y es la productividad. La renovación en las plantaciones de cacao, la renovación en las plantaciones de café, la renovación en las plantaciones de aguacate Hass es lo que ha permitido tener mayores productividades por hectárea. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues evidentemente el esfuerzo que hacen los gremios y los productores
Vamos a ponerlo en términos muy prácticos, para tener una mayor resistencia al cambio climático. Y yo siempre he hecho este mismo cuento, porque además para mí fue muy bonito haber ido con Rosita y con Rafa allá a Saldaña, al centro de investigación que tienen ustedes, y también en lo que vimos allá pues en el resto del departamento del Tolima. Y ver cómo están dando ese salto con los recursos del Fondo Parafiscal, ese salto con los recursos que les deja el Colrise a propósito del TLC con los Estados Unidos, es invertir en el futuro de la seguridad alimentaria de nuestro país, visto desde la lógica del arroz. Porque están haciendo las nuevas variedades de semillas, porque están haciendo todos los temas de inteligencia artificial, todo el tema del análisis de los suelos de los diferentes predios. Lo hablamos con Malena, que por aquí la vi, frente a lo que pasaba en su departamento, y en esa época que fuimos las lluvias estaban retrasadas y demás. Entonces, la gente cuando ve la comida en el plato, da todo por sentado. Pero el esfuerzo que hay detrás, desde el punto de vista de la sostenibilidad, no como un criterio, llamémoslo, impuesto por la Unión Europea con el Pacto Verde, sino es que la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del negocio, porque todos los arroceros, claro que están haciendo patria, pero también están haciendo un negocio. Y ahí yo quiero reivindicar ese esfuerzo que va de la mano de muchos recursos de investigación, pero la investigación no es nada si no hay transferencia de tecnología. Y esa transferencia de conocimiento va de la mano de la gente que se tiene en el terreno. Usted conoce muy bien el ejército de amarillos que tiene la Federación Nacional de Cafeteros, lo mismo lo tiene Fedarroz. En general, todos los gremios de la producción tienen esa capacidad de transformar y de llegarle a los productores. Porque al final, y usted lo dijo en su introducción, y ya con esto cierro, los gobiernos se van acabando, o mejor, se van terminando, otros se van acabando indudablemente. Y lo que queda, ¿qué es? La institucionalidad del sector privado, que independientemente del gobierno de turno, y el ministro Juan Camilo no me dejará mentir porque fue ministro al menos en 2 oportunidades, ¿cierto? Usted ve los tránsitos de los gobiernos, pero al final del día no conozco el primer gobierno que produzca 1 kilo de comida. Y el empleo formal, la mayoría, lo genera el sector privado. Entonces, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, tanto desde la oferta como la capacidad de compra de los ciudadanos, pues tiene que ir de la mano de los esfuerzos que le he mencionado. Y una coñita final. No nos olvidemos, porque ya la semana entrante empezamos la negociación del salario mínimo, que Colombia tiene 23 millones de ocupados. 13 millones están en la informalidad laboral. 10 millones de compatriotas ganan menos de un salario mínimo. Entonces, cuando usted habla de seguridad alimentaria, comida hay, pero hay capacidad de compra, y por eso es que este país necesita gobiernos que ayuden a generar empleo informal y no que le vendan cuentos a la gente y que inflen los presupuestos haciendo OPS para rendirles cuentas políticas con una mano de contratistas al Congreso de la República. Gracias, doctor Bedoya. Doctor Juan Camilo, su turno también para la misma pregunta. El papel de la agricultura para generar un país más seguro y competitivo en términos alimentarios. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial a todas las directivas de Fedarroz, doctor Rafael, a todos sus colaboradores y en los comités regionales que hoy están representados acá. Es realmente un gran gusto y un gran honor estar con ustedes en el día de hoy. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, no hablamos tanto de que haya o no haya comida. Ya el doctor Bedoya ha hecho la distinción. Nosotros, a diferencia de otros países, afortunadamente no tenemos la inseguridad alimentaria de la falta de comida. Estamos muy cerca, salvo casos especiales de una venturosa autosuficiencia, fruto de muchos años. Pero sí puede haber inseguridad alimentaria por falta de ingresos en algunos sectores que no pueden tener unos ingresos suficientes para conseguir y adquirir la dosis mínima de calorías necesarias para una familia. Y además, cuando hay un desapego o un desinterés del gobierno, se puede generar problemas que conducen a la inseguridad, al menos transitoria, de alimentos.
Yo le comentaba al doctor Rafael ahora antes de entrar que me impresionó mucho un dato que recogí de la última asamblea de Confecar, en donde la directora de Confecar dio cuenta en su asamblea en Cartagena de que este año 2025 en las troncales nacionales, en las solas troncales principales del país, ha habido 680 paros, traumáticos todos ellos, y que naturalmente han afectado el flujo normal de los alimentos hacia los centros de consumo. Otra cosa que me parece que hay que estar muy alerta para defenderla es la institucionalidad agropecuaria. Un ejemplo de la cual es Fedearroz y un ejemplo plausible. Y me refiero especialmente al concepto de la parafiscalidad, que al menos en este gobierno le han echado varios envíos para ver si la acaban. Afortunadamente no ha prosperado esa idea, pero si llegara a prosperar, es toda la institucionalidad de 16 sectores agropecuarios que han tenido la clarividencia a través de la historia de darse sus propios fondos parafiscales, de cotizarlos y de invertirlos. Esas no son platas del gobierno, esas no son platas de las que pueda disponer el Palacio de Nariño, esas son platas que se han formado con el esfuerzo de todos los agricultores cobijados con esquemas parafiscales. Uno de ellos Fedearroz. De manera que hay que cuidar mucho la parafiscalidad. Yo pensaría y aspiraría a que el próximo gobierno primero entienda mejor qué es la parafiscalidad, y segundo, que el próximo gobierno la defienda, porque si hablamos de productividad, hablamos de programas de extensión como el que ha hecho el sector arrocero en su propio campo, pues básicamente estamos hablando del desarrollo de una parafiscalidad. Y finalmente, que se entienda muy bien en los programas del próximo gobierno, en el programa de los candidatos que próximamente van a enfrentarse, ojalá en un evento democrático tranquilo, que cuando se habla de la agricultura se habla del empleo, y que quien se diga amigo del empleo tiene que defender la parafiscalidad y la institucionalidad agropecuaria. Ernesto o el doctor Bedoya dio el dato, hay más de 5 millones de personas que trabajan día y noche en el agro. Cuando se habla del café, cuando se habla del arroz, cuando se habla de la caña panelera, entre otros muchos sectores, se está hablando del empleo colombiano. Entonces, si queremos preservar el empleo, hay que ser muy cautelosos en no maltratar sectores que son grandes generadores de empleo, como lo son, entre otros, los que he mencionado. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Yo ahora recojo eso último que dice el exministro, porque tenemos una representante de ese sector, una persona que genera empleo. Ella estaba muy preocupada porque iba a estar aquí con unos superpersonajes. Yo le dije, no, aquí estos superpersonajes están honrados de tenerla a usted entre ellos. Xiomara, una mujer valiente, como la describió Rosita, de Casanare, con cultivos de arroz, con ganadería y demás. Y quiero apelar, Xiomara, a algo que dijo Jorge ahora hace un momento en su presentación, y es que todos vemos el plato de comida, ¿no?, en nuestras casas, y tenemos esa sí que es seguridad alimentaria. Uno llega allá y encuentra el plato de comida siempre, pero nunca reparamos en lo que hay detrás, en cómo nos llegó ese plato de comida.
Entonces yo quisiera aprovechar este escenario para que usted nos cuente cómo es su día a día, Xiomara, cómo es estar el detrás de, como lo describió Jorge. Bueno, pues primero que todo agradecerle a Dios y a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera aquí con todos ustedes, con semejantes personalidades. Muchas gracias a FEDARROS, a sus directivas, a los presidentes de comité, a todos los invitados y en especial a los productores que siguen esta transmisión, este evento a través de nuestras redes sociales. A todos ellos, muchas gracias por la confianza y por la oportunidad que me dan. El día a día del agricultor, doctor, está lleno de incertidumbre, lleno de problemas de liquidez. Tenemos deficiencias en infraestructura vial, tenemos deficiencias en riego, deficiencias en infraestructura de secamiento. La transferencia de conocimiento y tecnología no llegan a todos los productores, lamentablemente. Tenemos dificultades de conectividad. En el llano, y no sé cómo pasa en el resto de Colombia, yo creería que similar, somos algunos agricultores sin tierra y generamos contratos de corto plazo. Entonces, todas esas labores que nos llaman a ser más competitivos, mejorar el suelo, hacer toda esta adopción de tecnología, hacer suelo a partir de un contrato de arriendo que solo va por unos meses, es difícil, es costoso y es difícil, es un gran reto que tenemos que superar. No tener un precio para la toma de decisión, no conocer información sobre los inventarios, sobre las áreas, eso dificulta un poco esas tomas de decisiones y hace que nuestra labor sea mucho más difícil y compleja a la hora de invertir en adopción de tecnología, invertir en esos equipos que se requieren para ser más competitivos, que es lo que nos piden hoy en día. Además, doctor, tenemos dificultades para mantener el agua, para drenar el agua, porque en Casanare tenemos esas dificultades con el clima. Los seguros paramétricos no están funcionando porque en el mes no se superan los parámetros de lluvia, por así decirlo, porque en los únicos 2 aguaceros que cayeron en el mes, en el primero cayeron 50 milímetros, 20 días después en el segundo aguacero cayeron 100, entonces se cumplió el parámetro y no responde el seguro. Entonces necesitamos también esa protección frente al cambio climático, frente a los riesgos, y todo esto dificulta que seamos más competitivos y que estemos tan vulnerables, sumado a la fuerte dependencia que hay entre la cartera y el recibido del arroz, porque si no generamos esas carteras o esas compras con la industria o con los agrocomercios, casi que no se garantiza que nos compren el grano, que nos reciban nuestras cosechas. Entonces eso nos deja un área de maniobra para manejar nuestra estructura de costos muy reducida, demasiado, y tenemos costos elevados. Muchas gracias, Xiomara. Como Xiomara Breno, hay Xiomaras por todo el país con la misma situación de ella, y vuelvo al ejemplo, uno nunca se imagina lo que hay detrás de cámara, detrás de esta realidad de los agricultores. Breno, y usted acaba de ver el panorama que ella describe, que yo creo que es el panorama que muchos acá pueden estar viviendo, han vivido, podrían vivir, y entonces la pregunta es la misma, con esas condiciones, ¿cómo se garantiza una seguridad alimentaria, una buena productividad? Muchas gracias, Ernesto, por la pregunta. Saludos a mis colegas aqui do painel. É honor estar representando o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura em este diálogo. El ICA é organismo internacional especializado em agricultura. Quero agradecer a doutora Rosa, doutor Rafael por la invitação. Vea, Ernesto, agarrando aí o que os companheiros aqui do painel estão comentando, creio que temos que ter uma visão não só da agricultura, mas sim de los sistemas agroalimentários, nas diversas dimensões econômicas, ambiental e social. Isto é que vai
tendo esta mirada, isto vai nos guiar a elaborar uma nova geração de políticas públicas que podem contribuir para o fortalecimento do agro em el país. Então, por exemplo, se miramos lá a dimensão ambiental, quais são os requisitos que hoje se apresentam em esse âmbito ambiental, né? Para a Colômbia estar em el comércio internacional, quais são os protocolos que têm que ser respeitados, o que está impondo a União Europeia, por exemplo, relacionados aos limites de resíduos, entre outras coisas, né? Se mirarmos aí desde o ponto de vista da dimensão social, né? O que está sendo exigido, qual é a tarefa que a agricultura pode contribuir em isso? Na inclusão social, como podemos incluir mais pessoas em la produção agrícola? Como podemos generar mais renda? Por exemplo, em la dimensão econômica, né? Que há de alternativas para a geração de novos ingressos, né? Então, a produção está caminhando de acordo à la demanda, né? O que os consumidores estão demandando. Então, estamos falando de um arroz. É um arroz com uma produção mais sustentável? É isso que o consumidor quer? Isto pode generar mais ingressos para o setor. Então, por isso que eu comento, creio que há que ter uma virada do sistema agroalimentário, uma mirada mais integral, e isto vai nos ajudar a desenhar uma nova relação de políticas públicas para aí garantir um país mais seguro e competitivo em termos alimentares. E isso é fácil, Breno? Isso é fácil de conseguir? Não, não é fácil, né? Isso aí há que ter toda a ajuda da cooperação técnica internacional, é onde a ICA pode abrir as portas e fazer o seu rol, seu trabalho, como? Apresentando experiências, boas práticas que outros países já desenvolveram em esse âmbito, que há de avanço em esse âmbito em outros países, fazendo pontes entre o setor privado, o setor público, né, o setor acadêmico, generando mesas de discussão aí em este âmbito. Eu costumo dizer, a ICA está por cima do bem e do mal. A ICA está aí para tentar fazer essas conexões e, a partir disso, podemos dar uma contribuição. Pero não é sencillo, mas há que começar, há que começar para que se pueda lograr aí bons resultados, Ernesto. Muito bem, graças, Breno. Doctor Bedoya, desde la SAC, desde el gremio que usted preside, bien, genera la visión gremial, ¿cómo pueden el sector privado y cómo pueden los mismos gremios contribuir a cerrar esas brechas de productividad y de acceso a mercados sin perder de vista lo que decía Breno, el tema de la sostenibilidad ambiental y social? Pues Ernesto, yo creo que los gremios ya lo vienen haciendo y Juan Camilo, el exministro, planteaba un tema que es fundamental para nosotros y es la parafiscalidad. Ese es un brazo de investigación, ese es un brazo de extensión, ese es un brazo de promoción de consumo y es un impuesto que pagan los mismos productores para su beneficio. Usted sabe que yo fui presidente del gremio de los avicultores y en su momento la Junta de FENAVI me dijo, oiga, váyase al Congreso de la República a que suban el impuesto para fiscal porque necesitamos más plata para hacer más de lo que estamos haciendo. O sea, la misma gente pidiendo que les pusieran más impuesto. Y lo logramos en el Congreso de la República en el año 2006, 2007 tal vez. Entonces, esa herramienta hay que protegerla. Le estaba contando ahorita a Rafa que ya nos llegó el decreto que expidió el Ministerio de Agricultura. Se lo va a mandar para que lo mire, doctor Juan Camilo, donde se mete al rancho con la Junta de los fondos para fiscales. A este gobierno le encanta sacar decretos pasando por encima de la Constitución y pues habrá que demandarlo ante el Consejo de Estado. Entonces uno dice, ¿para qué dañar las cosas que están funcionando? Imagínense lo que querían hacer, que integrantes de la Junta Directiva de los Parafiscales, que no son el gobierno, tuvieran poder de veto.
cuando eso solo lo puede hacer el Congreso de la República mediante una ley? Hágame el favor. Entonces, unas poblaciones dizque subrepresentadas. Entonces, cuando uno mira las herramientas que tiene el sector agropecuario para trabajar, pues lo que funcione no lo dañe. Mire lo que le han hecho al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Lo llevan tratando de tumbar desde el 7 de agosto del 2022. Entonces, ¿por qué atentan contra la institucionalidad que representa a los productores, violando 2 decretos de la Constitución? Uno de ellos, el libre derecho a la asociación sin intervención del Estado. Porque a ustedes nadie los obliga a afiliarse a Fedarroz. Es porque quieren. Y ahí es donde nacen este tipo de herramientas para contribuir a todo lo que usted está haciendo. Nosotros sacamos con la Junta Directiva de la SAC un documento que titulamos 43 caminos para cumplirle al campo colombiano, que son propuestas de leyes y decretos ya escritas para los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso. Esa es la hoja de ruta para hacer lo que el sector privado no hace. Haga las vías terciarias, la infraestructura que decía Xiomara. Ustedes saben que en Colombia hay más de 600 distritos de riego que no se han finalizado. Y entonces el agua, porque todo el mundo habla de sostenibilidad y se la pasan en foros internacionales y en la COP en Brasil y acá ¿qué? El país tiene 42 millones de hectáreas de frontera agrícola. Solo hay 168.000 kilómetros de vías terciarias y solamente el 20% está en buen estado. A mí se me cayó el pelo y sigo repitiendo la misma cifra porque no ha cambiado. Entonces, vengan y hablen de sostenibilidad lo que quieran, pero si no hay vías, nos tienen vacunados en todas las regiones del país con la berraca extorsión. Y no, y sostenibilidad. ¿Ah? ¿Le parece sensato eso? Se enfrentan ahora en un tema comercial con el gobierno de los Estados Unidos y mire la ridiculez. Saca la Casa Blanca una directiva presidencial donde baja unilateralmente los aranceles al 0% de lo que estaba en el 10%. Entonces sale el gobierno a decir, no, buenísimo. Y se les olvidó que las flores, la panela, la palma y la tilapia quedaron con el 10%. Y México, que exporta panela, que exporta tilapia, sigue con el 0%. Y Ecuador, que está negociando con los Estados Unidos y no tiene un TLC, de pronto saca 0 en las flores. ¿Y saben ustedes de qué depende que esos que quedaron en el 10% bajen al 0%? De que esos países se identifiquen con un aliado estratégico con Estados Unidos y avancen en temas, adivinen de qué, de seguridad. Y son más de 1.300 millones de dólares de exportaciones de flores, que más del 90% se van a los Estados Unidos. Y son 240.000 empleos entre directos e indirectos de las flores colombianas, de los cuales 90.000 son mujeres. Y de esas 90.000, el 66% son madres cabeza de familia. Entonces, cuando a uno le preguntan por sostenibilidad, no joda, perdóneme. Hablemos de la sostenibilidad del negocio. Hablemos de las condiciones básicas que debe proveer el gobierno. ¿Para qué? Para que ustedes, los productores, puedan hacer su trabajo. Y con el riesgo de que no me vuelva a dar la palabra, voy a decir lo siguiente. Y ahora, en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional pretende que la justicia agraria que quieren crear no tenga el trabajo los jueces. Porque salen a defender el acuerdo de paz que mediante el decreto ley 902 del 2017 decidió que todos los procesos agrarios solamente los deciden los jueces de la República. Ahora que usted hablaba, Xiomara, de la tierra. ¿Y ahora qué quieren? Que sea la Agencia Nacional de Tierras. Y lo hicieron en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que la Corte afortunadamente declaró inconstitucional. Y el director de la Agencia Tierras
Lo volvió a intentar en junio de este año. Presentó una demanda ante la Corte para que la Corte suspendiera la fase judicial de los procesos agrarios mediante sale la jurisdicción agraria en el Congreso de la República. Yo no me imagino, hablando de sostenibilidad, estimado Ernesto, a un productor que tiene su tierra, que la arrendó para que cultiven arroz, o el que tiene la tierra y se quebró y no pudo producir arroz. Y entonces le hacen una extinción del derecho de dominio por no cumplir la función social de la propiedad, y el que lo investigue y decide es la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, ¿dónde queda la creación de la jurisdicción agraria si no va a haber jueces de la República que decidan sobre esto? Yo los invito a los presidentes de los comités arroceros a que hablen con sus representantes a la Cámara de sus regiones, porque esto va para plenaria hoy, llevan una semana en que no se ha podido, pero aquí hay un riesgo enorme. Entonces, cuando uno habla de sostenibilidad, la invitación que yo hago, y excúseme, pero es que no se imagina la carga emocional que tenemos con todo este tema regulatorio que está pasando, la sostenibilidad va de la mano no solamente del ambiental, no solamente de la productividad. La sostenibilidad va de la mano de algo que también decía el doctor Juan Camilo. Entre el 2023 y el 2025 son más de 1.600 bloqueos a las carreteras del país. 1.600. En mayo de 2021, 3.000 bloqueos en un solo mes. El primer punto de ese documento de los 43 caminos que le estamos planteando a los candidatos es ese. Ya que el mismo gobierno acertadamente decidió, y el Congreso de la República lo hizo con un acto legislativo, que ahora un derecho con rango constitucional es el derecho humano a la alimentación, pues ¿qué le estamos diciendo al Congreso y a los candidatos? Ah, bueno, muy bonito. Entonces, cuando haya un bloqueo en la carretera, judicialice a los que están haciendo los bloqueos porque están vulnerando el derecho humano a la alimentación. ¿Cómo lo ven? Esa es la sostenibilidad que necesitamos en este momento. La otra ya la trabajan los productores con los gremios, con la parafiscalidad y también tengo que decirlo, con algunas políticas de Estado que afortunadamente han permanecido independientemente de la orientación política del gobierno. Y entonces, doctor Bedoya, la propuesta que hizo aquí el representante del Ministerio de Agricultura que nos antecedió en ese panel, que dijo que hay que reducir las áreas de siembra en los llanos y apelar a la rotación de cultivos y al sostenimiento del agua. Eso es como el hambre vieja, como dicen las abuelas. Mire, Fedearroz, antes de que yo llegara a la SAC, pero yo hablo desde que yo llegué a la SAC, viene proponiéndole a todos los gobiernos, hay que hacer una planificación del cultivo del arroz. Y yo recuerdo mucho, cuando llegaba Cecilia López, Jennifer Mojica, Jennifer nunca se quiso reunir con el sector arrocero. Un año. Y ustedes tenían la propuesta sobre la mesa. Entonces, que no vengan acá a inventar lo que ya se inventó. La propuesta estaba, la necedad de no hacerlo del incentivo al almacenamiento, mire lo que terminó ocurriendo. Es que ahí es donde uno no entiende por qué los que vienen a gobernar no se dejan ayudar. Claro, decidan lo que les parezca, pero por lo menos desde el trabajo analizar las cosas que les están planteando, porque es que Fedearroz, ¿cuántos años fue que cumplió el año pasado? 78 años. Hay 78 años de conocimiento de qué sirve y de qué no sirve. Entonces, yo creo que aquí hay que ser mucho más pragmáticos. Y claro, el gobierno termina el 7 de agosto del 2026 a las 3 de la tarde. Pero aquí toca es trabajar también, y ojalá el gobierno deje trabajar, con los que quieren llegar. Porque quién quita que lleguemos a segunda vuelta y se inventen unas locuras. Y si vuelven a hacer este panel y yo ya estaré expresidente de la SAC y usted me invita a asistente, el que esté sentado en esta silla dirá el mismo cuento. Y no hicieron caso. Muy berraco, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Bedoya. Si alguno quiere referirse a estos temas, bien puedan, o si no tengo preguntas para que el doctor Juan Camilo quiere hablar algo al respecto, o le hago... No, pues ahora... Bueno, hay algo en lo que ha venido trabajando Fedearroz de tiempo atrás, y es que ha impulsado el tema de la innovación. Usted hablaba ahorita de lo de Saldaña, ¿cómo es que se llama lo de Saldaña? El Centro de Investigación, allá me tienen invitado. Allá me tienen invitado a ir a conocerlo. ¿Con lechona? ¿A usted le dieron lechona?
Con lechona, entonces. Y se nos va a armar un debate aquí con la lechona. Y han promovido mucho el tema de la sostenibilidad y se han metido con el tema de AMTEC, que también lo tocaban esta mañana, doctor Juan Camilo. Pero cuando usted era ministro de Agricultura, determinó algo que fue fundamental en su momento, que fueron las subastas de importación o los recursos de Colrice que se destinarían a FEDEARROZ para programas de competitividad. ¿Cómo vio el resultado de esa experiencia, doctor Juan Camilo? Recuérdenos. Y cómo podemos escalar esos modelos que usted inspiró en otros sectores agrícolas para consolidar una agricultura más resiliente, sobre todo a lo que también se tocó esta mañana, que es el fenómeno del cambio climático. Sí, yo recuerdo con mucho agrado lo que fueron, digamos, los últimos días previos a cerrar el TLC con los Estados Unidos. Y allí había un punto pendiente que era quién se iba a beneficiar o a quedar con los producidos de las subastas que estaban previstas en el mecanismo que se había negociado y ya pespuntado en materia de arroz. Naturalmente, el sector privado molinero estaba con las fauces abiertas, con ganas de tragarse todo ese bocado para sí solos. Y después de analizarlo al interior del gobierno, llegamos a la conclusión de que era apenas justo y razonable que una parte considerable del producido de estas subastas fuera al gremio y al sector de los productores. Y así se plasmó entonces en los decretos y en las resoluciones correspondientes que al efecto se expidieron. Naturalmente, el sector molinero nunca quedó muy satisfecho, pero consideramos que se actuó con justicia, con equidad, porque finalmente al lado de unas cuantas empresas molineras estaba toda la comunidad arrocera del país, a la que apenas justamente había que darle un espacio en esa reglamentación como se hizo. Pues yo registro lo que hace unos minutos me dijo el doctor Rafael en privado, que le pregunté que cuánto le había producido al sector arrocero esas medidas de las subastas. Y resulta que le han entrado cerca de 250.000 millones de pesos, como él me informó, recursos que si no se hubieran amarrado de esa reglamentación del TLC, pues se hubieran diluido, no digo malbaratado, pero en otros propósitos diferentes de mejorar la productividad. Yo recuerdo haber ido a la inauguración del primer molino que construyó FEDEARROZ en Pore, y muy satisfactorio saber que ya van en 4 importantes molinos. Esto hace parte de lo que la literatura en Estados Unidos llama el poder contrabalanceador, así lo llaman en Estados Unidos, en general este tipo de mecanismos, porque cuando hay un mercado muy estrecho en manos de unos pocos que pueden poner a su discreción normas que no, o precios o mecanismos que no necesariamente son los más equitativos, lo que se recomienda es un poder contrabalanceador, y ese poder contrabalanceador encontró su pista de aterrizaje en la participación del gremio productor de arroz en ese mecanismo de las consultas, de las subastas. Este es un ejemplo que hay que continuar, que hay que vendérselo y explicárselo al nuevo gobierno.
porque esto se sucedió cuando se estaba cerrando la negociación inicial del TLC con los Estados Unidos. Entonces ahora hay que pensar cómo vamos a estar los colombianos y sus arroceros preparados para cuando entre en pleno vigor toda la normatividad del TLC, que no está muy lejana. Y es con mecanismos como estos, o como el AMTEC, que promovió con tanto brillo y como pionero Fedearroz para diseminar tecnologías, buen uso del agua en los años pasados. El próximo gobierno, como se van viendo las cosas, va a tener que hacerle frente a un problema fiscal supremamente complicado, calamitoso, diría yo. Ya a este momento nos estamos arrimando a cifras que nunca había registrado el país desde el punto de vista negativo en lo fiscal, un déficit de cerca al 8% del PIB, déficit que nunca se alcanzó ni siquiera en el punto alto de la pandemia. Y al haber decretado el asueto de la regla fiscal, entonces el endeudamiento público está llegando a cerca del 60% del PIB, cosa que nunca se había registrado tampoco. Esto lo digo para ilustrar cómo, así tenga muy buena voluntad el próximo gobierno, va a tener un primer periodo de 1 o 2 años donde la tarea principal va a ser poner en orden las finanzas públicas que las entregan este gobierno saliente completamente destrozadas. Entonces, las disponibilidades para programas valiosos, plausibles, como es el de la diseminación de la productividad arrocera que ha liderado Fedearroz, o proseguir con programas como este de los molinos contrabalanceadores del poder monopólico del otro lado. Hay que pensar muy bien que el sector privado va a tener que ser el complemento de un presupuesto público muy flaco y muy lánguido en unos primeros momentos para volver a poner en orden las finanzas públicas, y por lo tanto no va a haber gran cantidad de recursos en el presupuesto nacional para subsidios o para ayudas como requiere la agricultura en general y la arrocera en especial. De manera que este recuerdo del pasado, que funcionó con esto de las subastas, debe ser también una campana de alerta para estar muy pendientes de cómo se van a seguir financiando los programas de mejor productividad, de apoyo y de preparación del sector arrocero cuando lleguemos a la otra punta que se inició con lo de las subastas, que es cuando entre en pleno rigor el sector, el TLC firmado con los Estados Unidos, frente al cual ha habido desafortunadamente muchos bandazos torpes al mismo tiempo del actual gobierno. En unos días anuncia que va a revisar algunos puntos del TLC, después dice que lo va a acabar, y después dice que no necesita el TLC. No, sí se necesita, pero bien hecho, bien diseñado. Y tenemos que preparar también una diplomacia comercial agropecuaria, que no existe. Pues, no tenemos servicio exterior, tenemos una ministra que hasta a la visa para entrar a Estados Unidos renunció en desarrollo de una falsa solidaridad que nadie le estaba soliendo. Somos un país pues con canciller que no puede entrar a los Estados Unidos. Imagínense
cuándo van a entrar o cuándo van a ser recibidas en los salones especializados de Washington las delegaciones colombianas con el cuidado. Ayer nomás oí por televisión que países como Honduras y Guatemala ya están arreglando y negociando las incertidumbres arancelarias con el gobierno Trump por una diplomacia comercial inteligente. A nosotros con cualquier papirotazo o con cualquier insulto adicional que llegue de parte nuestra a la casa, al edificio, a la oficina oval, pueden derrumbar todo un esquema agropecuario hoy y otro mañana con una facilidad increíble. De manera que tenemos que tener mucho cuidado, no solo en los aspectos financieros que siguen, porque el gobierno va a entregar en los huesos la osatura financiera del país, que está atravesando por momentos nunca vistos, como los mecanismos institucionales con los cuales Colombia tiene que hacer presencia en su medida y en sus capacidades en la escena donde se negocian muchos temas diariamente que interesan al agro colombiano, que no son solo los arancelarios, para estar presentes desde la primera hora a partir del 7 de agosto del año entrante. Muy bien. Xiomara, ¿preocupada? ¿Qué? No, le quiero hacer dos preguntas. Primero, pues, ¿qué piensa una productora como usted, una persona dedicada de lleno a este oficio, cuando ve aquí a los expertos a analizar el futuro, las recomendaciones, porque también hay que reconocer que hay recomendaciones muy puntuales, pero ¿qué piensa usted de allá? Esa es la primera. Y la segunda, porque es que escuché el tono vehemente de Jorge ahora con el tema de sostenibilidad. Y esa es mi segunda pregunta. ¿A usted, con todo lo que nos acaba de describir, que es su día a día, le da tiempo para pensar en sostenibilidad? Bueno, primero, si me lo permite, me voy a devolver un poquito. Por favor. Soy agricultora de Casanare y tengo que hacer una pequeña nota ahí. Y tiene que ver con, de Casanare ha salido buena parte del petróleo y del gas del país. Y nos hemos repartido las regalías de Casanare. A Casanare, y puntualmente a mi municipio, Agua Azul, se le pidió no depender del petróleo. Y Agua Azul lo ha intentado. Lo intentó con arroz, lo está intentando con piña, lo está intentando con turismo, pero ha sido realmente difícil, muy, muy difícil. Pedirle a Casanare una reducción de áreas, y ojo porque sé que muchos colegas productores me están escuchando y yo no estoy invitando a aumentar áreas, estoy invitando a la prudencia, estoy invitando precisamente a pensar en la sostenibilidad del sector y no solo en términos ambientales, sino que podamos continuar produciendo alimento, que podamos continuar trabajando en el campo y en nuestras tierras. Pero necesitamos ayuda, necesitamos compromiso real de los gobiernos. El doctor Bedoya decía que ya lleva mucho tiempo hablando de lo mismo. Yo creo que nosotros también en Casanare llevamos mucho tiempo escuchando la necesidad de los distritos de riego. Y no tenemos, creería yo, ni siquiera los estudios de factibilidad o prefactibilidad para un distrito de riego. Las vías de acceso a Casanare por Boyacá, aquí por Villavicencio, no tenemos vías de acceso, doctores. Casanare tiene una situación muy compleja. Escuchar que los recursos no van a ser suficientes, tal vez, esto es una preocupación y lo pone a uno en un panorama bastante desolador y muy complicado. ¿Qué producimos? Yo quisiera poder ir a los lotes de soya, de maíz, que han funcionado en Casanare, sabanas inundables, doctores. Producimos ganado, producimos arroz y es un problema porque estamos produciendo arroz, porque nos estamos creciendo en arroz. Y la invitación nuevamente es precisamente a formular esas políticas públicas que den soluciones definitivas, soluciones reales, y que no estén cambiando cada vez que cambian de ministro o de gobierno,
que no nos toque venir a contar esta triste historia cada vez que cambian al director de cadenas, venir a decir no tenemos distritos de riego, no tenemos vía. Esto de verdad no es justo para los productores de Casanare y de ningún territorio. Y a pesar de eso, nos exigen y nos piden ser competitivos y además ser sostenibles. Y nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Nos han pedido que nos asociemos, por ejemplo, yo hago parte de la Asociación de Mujeres Arroceras de Casanare, para poder ser beneficiadas de la entrega de una planta de secamiento y almacenamiento. Y para poder acceder a otros beneficios del gobierno, pero realmente no ha sido posible. Cuando no es una cosa, es la otra. Frente a los seguros de cosecha o seguros agropecuarios, hay unos criterios que la mayoría de los productores de Casanare no podemos cumplir porque lamentablemente las variables que se utilizan son variables como los ingresos o el patrimonio o ahora incluso el Sisbén. Muy bien. Gracias, Xiomara. No sé, Breno, si quieres hacer una reflexión sobre esto. Como Breno quedó en la otra esquina, entonces alcanza a escuchar todo esto y de pronto tiene la tentación de referirse a algo sobre eso, lo cual está en libertad de hacerlo. Pero le quiero agregar de todas formas la pregunta que le tenía, y es, aquí ha estado usted viendo el panorama global de lo que nos ha ocurrido, son temas viejos que se renuevan y demás, y ahora está el tema de sostenibilidad que nos ha retado aquí Jorge de plantearlo en los términos que lo está planteando. A mí, ¿cómo me van a hablar de sostenibilidad cuando mire todos los problemas que tengo? Pero hay experiencias exitosas que tú conozcas, Breno, que puedas compartir aquí con nosotros también, y si quieres hablar sobre lo que hemos hablado aquí, con mucho gusto. Gracias, Ernesto. Eu posso comentar, em âmbito da seguridade alimentar e nutricional, a experiência do Brasil, que creio que pode ser uma contribuição para o Estado colombiano em perfeccionar pouco mais as políticas de compras públicas que já se desenvolve aqui de certa forma. Brasil começou justo em la reforma constitucional, em la nova constituinte, incluindo que a alimentação é direito fundamental. A partir daí se criou uma lei orgânica de seguridade alimentar e nutricional. E este ambiente, este marco regulatório, permitiu o desenvolvimento de programas e políticas específicas para a seguridade alimentar. E esses programas, eles foram beneficiando os pequenos produtores brasileiros. Aí há a tipologia que chamamos de agricultores familiares, e foram desenvolvidas políticas públicas específicas para esses agricultores familiares, que incentivava a criação, a organização desses agricultores em associações e cooperativas, e essas associações e cooperativas, em umas subastas, em Brasil, vendiam sua produção, já de uma forma organizada, e estes alimentos que foram comprados por el governo brasileiro são utilizados em las instituições públicas, como em las escolas públicas para fornecer la merenda a los estudantes, para a alimentação de los presídios, para de las cárceres, para los restaurantes comunitários. Então, isto foi grande avanço, Ernesto, porque generou organizou mercado, de certa forma, para que os agricultores pudieram oferecer seus alimentos em esse âmbito. E uma coisa muito interessante, como vocês conhecem, o Brasil é imenso, há as especificidades em cada uma das regiões. Então, determinadas regiões que há frutos ou produtos, os alimentos específicos de aquela região e que não havia comércio para aquilo, este programa também privilegia a compra desses frutos para que isso seja utilizado em la alimentação. Breno,
Hace un año exactamente en la COP16 se hablaba del tema de sostenibilidad. En la COP30 se está hablando del tema de sostenibilidad. El informe de esta semana del BID pone como uno de los requisitos para garantizar seguridad alimentaria también el tema de sostenibilidad. Pero la realidad nos muestra otras cosas. Bueno, tenemos que, yo no diría que renunciar, pero tendríamos que solucionar primero unos problemas básicos antes de meternos de lleno al tema de la sostenibilidad, ¿o estoy diciendo una sandez? Colômbia tem dois ativos principais em abundância, que é água e solo. Pero isso há que, de certa forma, lograr uma forma de manejar de maneira sostenível isso, porque o solo se degrada e a água se termina. Então, também a produção, há que mirar esses aspectos. Há que ser uma transição, isso, pouco a pouco, né? O outro que há que também mirar é os requisitos que os mercados estão impondo a comprar a produção, né? Porque em algum momento só se vai se comprar uma produção que tenha determinadas características e que respeite determinados aspectos sustentáveis. Então, não é meter de lleno, pero uma transição gradual, justamente para preservar esses ativos de solo e água, que sem solo, sem água, não se vai poder produzir. De acuerdo, muy bien. No resisto dejar pasar la oportunidad, doctor Juan Camilo, para que usted también se refiera a ese tema final, sobre el tema de sostenibilidad versus las necesidades que tenemos en el agro colombiano. Sí, la sostenibilidad es desde luego un propósito general, deseable y apremiante de tener. Pero ese concepto de sostenibilidad hay que irlo aterrizando en las diversas actividades, en las diversas prioridades. El señor delegado del ICA nos menciona un tema que quiero mencionar, y sobre todo para los que dentro de este auditorio no están en el secano, sino en el cultivo con agua del arroz. Colombia es un país infinitamente rico en agua, por todas partes. Y cuando arrecian las lluvias no damos abasto para sacar las inundaciones. Sin embargo, en programas inteligentes de riego y drenaje somos extremadamente pobres, por no decir paupérrimos. Un país como México, mucho más seco que Colombia, mucho más seco que Colombia, tiene 8 veces más de instalaciones de riego y drenaje para su agricultura. Entonces, el camino que tenemos, y cuando hablamos de esto hablamos de una pilar fundamental de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad en temas de agua, el camino que tenemos por delante es inmenso. Doctor Bedoya mencionó ahora el número de embalses o de facilidades de riego que están sin terminar, 600, si oí bien, 600, para no hablar de las muchas que habría que hacer. De manera que gran parte de la inversión preparatoria para tener una agricultura más eficiente pasa por el parámetro del uso del agua, que es deficiente a morir en Colombia. Todavía vivimos de los embalses construidos en la época del presidente Ospina Pérez, en el Tolima. Y de esto ha pasado ya pues casi 70 años. El país tiene un atraso monumental en el uso eficiente del agua. A eso se debía aplicar buena parte de los esfuerzos del sector público y del sector privado, y ese es uno de los mensajes más importantes, que está más documentado,
que habría que dejarle al nuevo gobierno para que se interese en ello. Muy bien, bueno, estamos aquí con excelentes panelistas analizando el tema del agro, a veces con énfasis también en el sector que a ustedes les interesa, pero verdad que es muy emocionante escuchar diversos puntos de vista de las experiencias, del trabajo diario. Y yo quiero ahora enfocarme, Jorge, en un tema que incluso usted y yo lo hemos tocado en otros foros similares, y es el tema del futuro. Y aquí se ha hablado que sin ciencia, sin tecnología, ahora sin inteligencia artificial, pues va a ser muy difícil concebir un sector agrario productivo, competitivo y sostenible. ¿Cómo hacer para fortalecer esos sectores? La ciencia, la tecnología, pero con énfasis en los jóvenes que no le apuestan al agro, que no le están apostando al agro y no lo están haciendo precisamente porque es que no ven ciencia, ni tecnología, ni internet, ni todas esas cosas que se necesitan pues para que el campo se vuelva atractivo también para ellos, con todo ese potencial que tiene y que ustedes han descrito aquí tan puntualmente. Pues yo creo que en parte Xiomara dio la respuesta cuando hizo mención a las falencias que se tienen en el Casanare. Y usted lo acaba de mencionar también. Si no hay internet, es un canal por el cual llega de todo. Es que cuando vaya a Saldaña, se acordará de mí, de todo ese desarrollo que se hace, que va de la mano de la apropiación de tecnología que hagan los productores. Usted se va a la altillanura, a los cultivos de maíz y soya, y eso son unas combinadas John Deere que pueden costar que 3.000 millones de pesos cada una, y es un operario, y pues sí, la familia trasládela para allá. Pero si no hay internet, si no hay escuelas, la vía al llano, la vía alterna, que no, de alterna no tiene nada. Claro, usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con los jóvenes? Pues porque es que el ser humano por naturaleza es aspiracional. Entonces el joven del campo, donde le coge la señal, se mete a YouTube o se mete a TikTok y ve lo que ya ni siquiera lo que se ve en Bogotá, lo que se ve en París, lo que se ve en Tokio. Entonces él dice, oiga, o ella dice, yo quiero tener eso o estar allá, tener las mismas condiciones de habitabilidad, para ponerlo solo en esos términos. Y no hay que olvidar que es que el campo es al sol y al agua. Usted lo sabe porque lo hemos hablado mucho, Ernesto, y es que si bien el campo tiene 12 millones de habitantes, más o menos 5.8 millones son mujeres, la tasa de informalidad laboral en la ruralidad es del 86%. Siempre está entre el 84 y el 86%. Y vaya usted y consiga mano de obra, me lo dirán aquí los productores, y vaya y consiga mano de obra joven. Usted se va al banano, y la gente en banano dice, no, muy caliente y muy húmedo. O sea, ya viene, es una dimensión diferente que nada tiene que ver con que usted esté trabajando pues en lo que toca. Es que mire la foto que tenemos aquí enfrente de un cultivo de arroz. Y de nuevo, el ser humano, como es aspiracional, está diciendo, bueno, yo de pronto no quiero estar así con la espalda hincado en el piso, y yo quiero hacer otra cosa. Entonces quiero un tractor, pero un tractor que tenga GPS y que tenga internet y demás. Y esas cosas no son menores a la hora de cómo usted atrae personas al mercado laboral. Entonces, usted le puede poner la ciencia, usted le puede poner todo lo que quiera, pero eso son herramientas que tienen que llegar a través de un canal y que tienen que tener un usuario final. Y usted se recordará, yo no me acuerdo en qué gobierno fue, cuando montaron los puestos Vive Digital, que eran los puestos con conexión de internet y eran en el parque del municipio. Sí. Pues sí, pero es que el arroz no se cultiva en el parque del municipio. Sí. Váyase a alguna vereda allá en Agua Azul o en cualquiera de los municipios arroceros que tiene nuestro país, a ver dónde le coge. Si uno aquí en Bogotá se monta en la circunvalar y es que 5G y de pronto no, toca activar es el 3G. Entonces esas cosas no terminan siendo menores y son disuasivas para los jóvenes. Pero le voy a decir algo como para que quedemos no más tranquilos, pero es una realidad
que los países desarrollados también tienen. Hace unos meses vinieron secretarios de Agricultura de Estados Unidos y me reuní con ellos. Y el mismo problema, y eso que allá sí tienen internet. Los canadienses, el mismo problema. En Canadá, inclusive, lo que hacen es que ofrecen becas en universidades, usted que estuvo allá en Canadá, ofrecen becas en universidades, financian estudios en universidades siempre y cuando usted se devuelva a la zona a trabajar. Pero acá, imagínense, el ICETEX, no quiero meterme en política pública porque usted ya dijo que yo era muy vehemente, pero pues al final del día ahí es donde las herramientas del Estado para diseñar una política que al final del día funcione, porque claro, mucha gente quiere quedarse en su zona. Y le pongo una que es una realidad, pero entonces llegan los bandidos de Calarcá a extorsionar a todo el mundo. ¿Y entonces quién va a querer quedarse? O reclutamiento forzoso de menores. Ahora de la discusión de los bombardeos, donde cayeron algunos que estaban tomando parte en las actividades hostiles contra la fuerza pública. Entonces Colombia, cuando por lo menos yo lo veo en esa gran fortuna que tengo de estar con 21 sectores de la producción hablando de esto todos los días, el tema de los jóvenes sí que es un reto, pero que va asociado a lo aspiracional. Usted va a cualquier municipio, por más de que esté, va al eje cafetero, y eso que allá la Federación de Cafeteros es una gran tarea, usted lo conoce muy bien, pero usted se va para otras zonas y le dicen no, hay zonas donde está el Clan del Golfo, donde les va mejor. ¿Por qué? Mi mayor no me dejará mentir. Campaneros, tenis, moto, y tome su $1.000.000 y campaneando a ver dónde viene la fuerza pública. En las zonas donde hay cultivos de coca, la misma vaina. O en extorsión. O en extorsión. Entonces, usted dirá, no, pero no, venga, quedémonos en la ciencia. No, perdóneme, sí, nos podemos quedar en la ciencia. Pero ¿cómo un país como el nuestro, con 43 millones de hectáreas de frontera agrícola, todos esos son números que son muy bonitos, pues al final del día la sostenibilidad del negocio también va de la mano de, oiga, ¿tenemos la posibilidad de tecnificarnos y de meter maquinaria? ¿O tenemos la posibilidad de tener personas que contribuyan en el esfuerzo? Y claro, como la población también se está envejeciendo y las tasas de natalidad están cayendo, pues imagínense en 20 años este panorama cómo va a ser. Las zonas planas, uno diría, tienen mejores condiciones. Pero tú mencionaste, Xiomara, algo muy fundamental y es el tema del crédito. Pues existe todo el tipo de crédito para meter una combinada de 3.000 millones y cuáles son los plazos y cuál es la tasa de interés y demás. Entonces, usted va armando todo este paquete y a propósito de las recomendaciones que hace el doctor Juan Camilo, y claro, ahí hay una serie de propuestas que se han hecho por parte no solamente de los gremios, las universidades y demás, que ojalá de verdad quien llegue a la Casa Nariño el 7 de agosto y el Congreso de la República se pongan la mano en el considere para decir, venga, hagamos temas que ojalá superen un periodo de 4 años, que ojalá den una señal de largo plazo, porque si bien este es un cultivo de ciclo corto, ningún productor, bueno, ya uno hablará de quiénes están en arriendo y quiénes son propietarios, pero usted tiene aquí una vocación de permanencia, porque hay un mercado de seguridad alimentaria. Y no puedo dejar de mencionar algo frente al tema de sostenibilidad y a propósito de la experiencia que nos acaban de comentar. Uno tiene que pensar que el producto que usted le venda al consumidor nacional, el consumidor lo puede pagar. Si la sostenibilidad se convierte en un sobrecosto, no estoy diciendo que se esté convirtiendo, pero si a usted no le permite que eso se le retribuya en el ingreso al productor, pues nunca va a ser viable. Cuando empezó la moda del bienestar animal en Europa, entonces ¿allá qué hicieron? No, las gallinas que están en jaulas, pobrecitas, entonces todas a pastoreo. Y usted ríase, en esa época el Reino Unido era parte de la Unión Europea, decían ellos, oiga, pero pues ¿y los costos? Porque entonces usted tiene X gallinas. Toca tener tierra. Toca tener tierra. Se enfrentan a los roedores, tiene que tener usted una cancha de fútbol o si no las paticas las meten en un hueco y lleva. Y entonces, ¿por qué sí podían hacerlo? Porque estaba la plata de la política de la Unión Europea. Y aquí llegaron a Colombia. Aquí no vamos a hablar de bienestar animal, pero es una realidad. No, las gallinas en pastoreo. ¿Quién ha comprado en esta semana huevos de gallinas felices?
Rosita nomás, Rafa. Muy bien. 900 pesos por huevo, más o menos, ¿cierto? Piensen en los colombianos, que son 10 millones, que ganan menos de un salario mínimo. Y entonces eso lo mandaron por el tema de la sostenibilidad y el bienestar animal. De nuevo, eso está muy interesante. Pero es que no nos olvidemos que en Colombia 13 millones de compatriotas están en la informalidad laboral. Y obvio, y porque aquí no lo han tocado, por lo menos en este panel, pero es que una cosa es quien produce. Todo el esfuerzo que hacen los 16.000 productores que hay en Colombia. ¿Y los hard discount qué? Entonces, ¿qué pasa con el precio del arroz al consumidor? Y entonces, ¿el precio del productor es rentable o no es rentable? Y entonces llegamos a un esquema de control de precios y demás. Eso, desde el punto de vista del empleo, sean ciudades o sean las zonas rurales, el tema de los jóvenes siempre será un reto, y eso es en todos los sectores, aún en los que tienen empleo formal. Muy bien, gracias, Jorge. Xiomara, a propósito de los jóvenes, ¿ustedes cómo viven ese fenómeno allí? Después de lo que nos han expuesto aquí nuestros panelistas, ¿cómo se vive ese fenómeno en terreno? Pues usted es una mujer joven, usted sí le apostó a quedarse en el campo, produciendo, tratando de hacer empresa, tratando de generar riqueza y demás. Primero, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué insiste en quedarse allí si tiene todas estas complejidades? Y segundo, ¿cómo es la situación con los jóvenes allí? Bueno, pues yo vengo de una familia de productores ganaderos y arroceros del Casanare. Mis tíos, mis papás, mis primos se dedican al cultivo de arroz y a la ganadería. Y desde muy pequeña pues tuve que ver con el cultivo del arroz y del negocio familiar. Y creo que también esa esperanza de continuar con ese legado y en un principio el tener la convicción de que se podía producir y que se pueda tener un futuro en el agro. Entonces yo creo que, yendo a la pregunta puntual de la ciencia, la tecnología, todas estas herramientas deben, pues bienvenidas todas, pero para que den el impacto esperado, deben traducirse en soluciones prácticas que sean accesibles y que siempre estén acompañadas de esa transferencia de conocimiento. Que llegue ese conocimiento y a los rincones pues, de todas las zonas rurales, no solo a los jóvenes, sino también a las generaciones mayores. Todos tenemos que entender cuál es la solución real que está aportando esa herramienta tecnológica, que finalmente eso se va a traducir pues, en rentabilidad y con el tiempo pues, en sostenibilidad. El conocimiento además no solo va a garantizar, es decir, el conocimiento sí puede garantizar que haya una mejor adopción de tecnología y que entendamos cuál es la practicidad de esa herramienta que nos están dando, pero no es suficiente. Para que los jóvenes se queden en el campo tiene que haber también calidad de vida y tiene que haber estabilidad en los ingresos. Porque si no tenemos una vivienda digna, vías de acceso, internet, un centro de salud bien dotado, si no tenemos ingresos para sostener a nuestra familia o para proyectarnos con una familia, pues, ¿qué hacemos ahí? Muchas gracias, Xiomara, muy interesante. Exministro, el actual gobierno impulsó las áreas de protección agrícola, creo, la APA. Eso, repítalo usted mejor. Áreas para la protección de la producción de alimentos, APAS. Esa figura ha despertado mucha controversia en varias regiones del país, de hecho ya se está empezando a aplicar también por estos lados. ¿A usted qué opinión le merece esa figura? Y eso sí contribuye a garantizar una seguridad alimentaria, a mejorar la productividad y demás. Mire, a mí me parece que ese es un buen ejemplo de las invasiones que ha intentado hacer o está haciendo el gobierno central
a las entidades regionales. Porque ¿cómo va a ser que desde una oficina en Bogotá se diga en tal sector o en tal subsector de tal departamento solo se puede sembrar esto o aquello y nada más? Cuando las normas son muy claras de que esa es una función, en primer lugar, resultante de la iniciativa privada y en segundo lugar, de la mano con las secretarías de Agricultura de cada departamento. Por eso es que hay tanto malestar en Antioquia. Voy a citar un ejemplo concreto de lo que allá sucedió, pidiendo disculpas de antemano a los arroceros aquí presentes. Resulta que en el mapeo que hicieron desde Bogotá, desde el escritorio de Bogotá del Ministerio de Agricultura, resolvieron llegar al extremo de decir en cada municipio qué se podía sembrar y qué no. Y resulta que uno de los municipios más altos en Antioquia, magnífico productor de café, que se llama Betania, a 2.600, a 2.500, 2.600 metros, una de las recomendaciones del escritorio del Ministerio de Agricultura es que se dedicara al arroz. Entonces, se entiende cómo están estos. Y de la misma manera, y este es un problema muy delicado y muy de política pública, es los amagos de resolución o de decretos, si es que ya no han salido, prohibiendo que en los municipios circundantes de Bogotá se construyan programas de vivienda. Las cifras gruesas son las siguientes. Bogotá necesita imperiosamente ofrecer cerca de 70.000 soluciones de vivienda por año para solo atender el crecimiento vegetativo de las familias que necesitan una vivienda. Y el año pasado produjo 24.000 viviendas. Entonces, ¿dónde va a vivir la gente? En Bogotá no está surgiendo la oferta suficiente para atender las necesidades. Y no los dejan ir a Cajicá o a Zipaquirá o a Bosa a tener programas alternativos de vivienda. Y la gente tiene que vivir en alguna parte. Entonces, por eso no es sorprendente también que, según los últimos censos, cerca del 40% de las soluciones de vivienda que se están ofreciendo en Bogotá son informales, vale decir, sin servicios públicos. Entonces, esas reglamentaciones hechas desde los escritorios son sospechosas y usualmente desafortunadas y conducen a situaciones como las que acabo de mencionar. De manera que hay que darle juego a las entidades regionales que están en contacto directo con las gentes del campo. Hay que oír a la comunidad y no pretender, por algún capricho bogotano, que no se puede construir 1 metro cuadrado en los municipios circundantes de Bogotá. Vuelvo al tema. Cuando la historia de todo el desenvolvimiento para entroncar los temas del suministro de alimentos o el mercado de alimentos en las grandes ciudades es el resultado de crecimientos en las zonas circundantes acompañados de mejores vías de comunicación para llegar a las ciudades, pero no prohibiendo programas de vivienda en las ciudades dormitorio como está pretendiendo hacer para la Sabana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final de este panel. Breno, ¿cómo puede la cooperación internacional, en este caso, cómo pueden organismos como el ICAM
que usted representa, apoyar a Colombia en el fortalecimiento de sus sistemas de información, de planificación y de respuestas ante una posible crisis alimentaria. Graças, Ernesto. Quisera antes volver aqui muito rapidamente ao tema dos jóvenes, que creio que é um tema muito importante. E creio que estamos, neste momento agora, com os avanços de la inovação e la ciência, né, há um ambiente muito favorável para demonstrar, ensinar a los jovens esta nova tecnologia da agricultura digital que está se desenvolvendo na agricultura. E isso é muito atrativo para os jovens. Eu tive algumas experiências em âmbito do Instituto, onde organizamos alguns estandes e invitamos jovens. E os estandes de robótica, os estandes de drones, os estandes que involucram essas coisas novedosas relacionadas à agricultura digital, lhe chamaram muita atenção dos jovens. Então, creio que isso poderíamos ter uma ação organizada em esse âmbito para atrair os jovens e, com isso, contribuir com o relevo regeneracional. Veja, a LICA, respondendo aí, contestando sua pergunta, né, conta aí com uma rede de especialistas técnicos, né, tanto os nacionais como os internacionais, que está a serviço do governo colombiano, do setor privado, né, para fortalecer os sistemas agroalimentários. Já temos diversas ferramentas e metodologias desenvolvidas. Vou citar uma delas aqui, que vai bem ao encontro dessa discussão que estamos fazendo aqui, desse diálogo, que é o Observatório de Políticas Públicas para a Seguridade Alimentária e Nutricional. Este observatório está organizado em um ambiente virtual e ali há dados, há análises, há discussões que podem orientar as políticas públicas colombianas em esse âmbito aí para fortalecer a segurança alimentar em el país. O outro que posso comentar, veja, como a LICA está organizado e estruturado. O órgão de governança da LICA é a Junta Interamericana de los Ministros de Agricultura. Aí, os ministros apresentam suas demandas aos institutos. Estas demandas se transformam em resoluções que são aprovadas ali aqui no colegiado e isso se aterriza em los países. Se há uma agenda de colaboração com os países e, a partir daí, desenvolvemos nossas atividades. Então, é desta forma que podemos contribuir. Gracias, Breno. Bueno, ya nos quedan unos minutos finales. Xiomara, tómese 1 o 2 minutos máximo. ¿Qué espera del próximo gobierno? Fácil. Bueno, del próximo gobierno, yo creo que la mayoría de nosotros esperamos ese apoyo y ese respaldo para continuar con esta labor. Y tiene que venir con, de alguna manera, que salgan los recursos, doctor, tiene que venir con inversiones en infraestructura, de riego, de secamiento, mejoramiento de vías, tiene que venir con transferencia de tecnología, de conocimiento, un acompañamiento independiente y continuo. También tiene que venir con los créditos, las líneas de crédito especiales, los seguros de cosecha, los alivios financieros, porque los productores agropecuarios estamos endeudados y muchos seguimos en el sector no porque no nos hayamos dado cuenta que no somos suficientemente rentables, sino porque tenemos unas enormes deudas que difícilmente las vamos a pagar con otra actividad económica. Sí. Entonces seguimos agrandando. Necesitamos esos alivios financieros, necesitamos un gobierno además que nos ayude en la comercialización, digamos, no regalándonos nada, necesitamos que nos apoye con el tema del control y vigilancia del mercado, del contrabando, de las importaciones que de pronto puedan favorecer productos con precios dumping o que sancione, que vigile y que sancione estas acciones de competencia desleal y de abuso de poder en el mercado. ¿Ya han pasado candidatos por allá?
Por Casanare todavía no, pero pues estamos alertos a… Bueno. estamos Doctor Juan atentos. Camilo. Doctor Juan Camilo, 2 minutos también para usted finales, que se nos acabó el tiempo, pero 2 minutos finales. Es que usted me dejó muy preocupado, más de lo que ya estábamos, con ese desbarajuste fiscal que se nos viene para el próximo año y ese periodo que usted dio de 2 años mínimo para medio cuadrar las cosas. Y entonces, mientras el próximo gobierno se dedica a tratar de reparar el daño, ¿cuál debería ser no le voy a pedir 2, una prioridad para este sector del próximo gobierno, sabiendo que tiene todos esos desafíos que usted ha planteado? Mire, cuando yo anduve por el Ministerio de Agricultura hicimos un censo a nivel de todas las universidades, de todos sus programas de posgrado o de pregrado, de todos los tecnológicos, de todas las instituciones de educación del país, con una sola pregunta. Indagábamos cuáles de los programas que ofrecían a los estudiantes tenían que ver con las ciencias del campo, desde los grandes posgrados hasta la tecnología, el instituto tecnológico más sencillo, y el SENA también. Y para sorpresa desagradable nuestra arrojó aquel censo, no sé si todavía tendrá vigencia, que apenas el 2% de todos los programas académicos ofrecidos por los centros de estudios en Colombia tenían que ver con las ciencias del campo. Entonces, si estamos hablando de que es preocupante que los jóvenes estén dejando o abandonando el campo, lo cual es cierto, entonces hay que fortalecer el vínculo entre educación y las ciencias del campo. La Federación de Cafeteros hizo un estudio hace unos años en que concluyó lo siguiente. En Vietnam, el 60-70% de las fincas cafeteras son manejadas por jóvenes, manejadas en su totalidad por jóvenes de menos de 25 años. En Colombia, el manejo de la finca cafetera está en manos de una cohorte poblacional de más de 50 años. Entonces, si queremos buscar competitividad, capacidad de absorción de tecnologías, hay que ponerle mucho cuidado al tema educativo, porque no puede ser que el desarrollo del agro esté desconectado del desarrollo educativo colombiano. Ese diría que es, entre muchas, pues, pero es una de las grandes prioridades. Muchas gracias. 2 minutos, doctor, 2 minutos. Menos, no se preocupe. 2 minutos para un tema que yo sé que… Pero es que yo tengo una ecuación en la cabeza que no sé cómo resolverla. Usted usa una frase muy bonita que se la acabo de aprender y es: sin comida no hay vida. Sin comida no hay vida y sin seguridad pues no hay comida. Y estamos hablando de 600, fue que dijo 600 paros este año que afectan, lo que decía el doctor Juan Camilo, todo el tema de la productividad. Pero entonces sin seguridad no hay comida y sin comida no hay vida. Entonces la prioridad de cualquier gobierno no debería ser darle seguridad a los que producen comida. Tal cual. Y de hecho en este documento que les mencionaba, que lo consiguen en la página web de la SAC, y fue construido con todos los afiliados, la prioridad es la seguridad física. Bloqueos, extorsión, terrorismo, BACRIM, porque vaya y denuncie una extorsión, ni siquiera en la cabecera municipal de Agua Azul, vaya más allá. Entonces la seguridad es fundamental. El abigeato, las invasiones de tierras, en el suroccidente del país, violencia contra los trabajadores del sector agroindustrial de la caña. En Medellín, los combos no dejan que las camionetas cargadas de huevo vayan a repartir huevo a los barrios. Contaminación de carga con cocaína cuando usted va a exportar, o sea, por donde usted lo mire. Entonces, la seguridad para nosotros, y lo hemos dicho en todos los tonos, es fundamental. Y si usted me dice, oiga, ¿y qué le pide al próximo presidente? Pues primero que se lea el documento que hicimos con todos los afiliados. Pero la seguridad
termina siendo fundamental. Y la seguridad va de la mano de la dotación de bienes públicos rurales, porque las carreteras también disuaden a los bandidos. Muy bien. Un aplauso para nuestros panelistas. Pues ha sido de verdad, doctor Rafael, Rosita, muchas gracias de verdad por la invitación. Ha sido un lujo de panel. Creo que nos vamos más informados, más motivados, algo preocupados, pero también con la esperanza de que las cosas puedan cambiar con el ánimo de gremios como este que ustedes representan. De verdad, muchas gracias a todos y feliz almuerzo.